Hola, soy Julián Villanueva del IS Business School y estoy hoy con Antonio Alemán, asesor de directivos y hombre de gran experiencia en la dirección de equipos de venta en empresas como HP, Digital, Lucen o Vodafone. Antonio, bienvenido al IS. Gracias, encantado. Pues nada, Antonio, hoy estamos para hablar sobre el tópico de la dirección de equipos de venta. Y me gustaría empezar un poco que nos contases tu experiencia en la dirección de ventas y en ventas en general, ¿no? Bueno, pues te cuento, la verdad es que de todas las cosas que yo he hecho en mi vida profesional, quizá con la que más me he divertido ha sido con la parte de ventas, porque la función de ventas es una función que es tremendamente entretenida desde el punto de vista contenido, pero además es una función muy importante para el futuro desarrollo de cualquier profesional en la compañía. He sido vendedor en Hewlett Packard y he llevado equipos de 10 vendedores, de 20 vendedores y he llevado fuerzas de ventas de 1000 personas. O sea que, ya como te digo, una de las partes más importantes de mi carrera profesional ha estado alrededor del mundo de la venta. ¿Cómo es el proceso de alineación de fuerzas de ventas? Vamos a ver, yo creo que cuando tú encaras un nuevo año, es importante que tú tengas información sobre lo que ha pasado en el año anterior, pero eso tiene que ser simplemente un punto de referencia. Y a partir de este momento, lo que yo creo que tú tienes que hacer es olvidarte del pasado, mirar hacia el futuro, mirar a los territorios y partir del potencial del territorio, que puede ser mucho mayor que lo que han sido tus objetivos o tu achievement del año anterior, o que puede ser parecido o con un crecimiento determinado. Pero es muy importante empezar por lo que es el territorio, el potencial del territorio. Y a partir de ahí lo que tú tienes que hacer es adaptar tus recursos de la mejor manera a esos territorios y hacer una distribución de todos tus recursos en función de las diferentes partes en que el territorio lo vas a dividir. Cuando surgen en las fuerzas de ventas diseñadas por territorio, de repente tienes una vacante o un despido, tienes un territorio que no está servido por un vendedor, ¿qué hacer en esas situaciones, no? Vamos a ver, es una pregunta muy genérica y lógicamente dependerá de la situación y dependerá de muchas cosas, pero para mí el criterio fundamental es que yo prefiero, y puede parecer una barbaridad, dejar una zona desatendida a poner esa zona o ese territorio en manos de una persona que tiene un territorio que está diseñado y dimensionado a lo que él es capaz de hacer. En el momento que esto ocurre, al final lo que va a hacer es que va a dejar de ser proactivo en el desarrollo de su plan de acción en ese cliente y va a ser más reactivo a lo que le vayan viniendo de su territorio y del territorio anterior. Lo ideal es el intentar poner una persona que sustituya a la que ha salido, pero en tanto en cuanto no se pueda, mi recomendación es pensar en el coste de oportunidad de que el vendedor que tenía su territorio asignado sea más ineficiente. ¿Y nos podrías contar también algún ejemplo tuyo de que hayas vivido de alineación de una fuerza de ventas? Sí. Esto me ocurrió en Vodafone, donde en teoría existía, o en teoría no, en la práctica existía una fuerza de ventas directa y una fuerza de ventas indirecta. Y en teoría la fuerza de ventas directa iba a un determinado tamaño de compañías y la fuerza de ventas indirecta iba a otro tamaño. Los canales de distribución son tremendamente importantes en las compañías y desde luego yo nunca he sido partidario de considerar al canal de distribución como ciudadanos de segunda en comparación con la fuerza de ventas. La distribución es mucho más eficaz en tipos de compañías que tienen unos determinados requerimientos y un determinado tamaño, y la fuerza de ventas es mucho más eficaz cuando el tamaño es diferente y los requerimientos son diferentes. Con lo cual, esa es la premisa. Lo que ocurría es que había distribuidores que estaban vendiendo en la parte de arriba en connivencia con los vendedores y había vendedores de venta directa que estaban vendiendo en la parte de abajo porque era más fácil. Y entonces eso creaba una situación tremendamente complicada. Y yo lo que hice fue alinear las grandes cuentas a la fuerza de ventas directa y las cuentas pequeñas a la fuerza de venta indirecta. Fue un tema tremendamente complicado porque, lógicamente, había distribuidores que eran dueños, entre comillas, de las cuentas de arriba y vendedores que estaban sirviendo a las de abajo. Y realmente fue un proceso tremendamente complicado, pero yo creo que fue el éxito de lo que luego fueron los resultados de la unidad de negocio.
el tamaño de la fuerza de ventas, hay muchas teorías, ¿no?, de cómo decidir cuántos vendedores necesitas, más o menos. ¿Cuál es tu opinión sobre Pues esto? yo creo que hay dos parámetros. El primero es que tú tengas una referencia teórica. Y la referencia teórica te tiene que venir por el potencial del mercado y por la productividad de tu fuerza de ventas. Tú tienes una fuerza de ventas y esa fuerza de ventas la tienes que exigir una productividad. Tú tienes una capacidad, tú divides y te salen los números. Eso tiene que ser un marco teórico. El segundo ingrediente yo creo que es la prudencia. Es decir, aunque las cosas vayan muy bien, hay que tener mucho cuidado en ir haciendo una ampliación loca de las fuerzas de ventas. ¿Por qué? Pues porque posiblemente en un momento de mercado te lleva a hacer ese tipo de inversión, pero luego después el mercado no va tan bien como iba y puedes empezar a tener problemas. Eso desde el punto de vista correctivo, pero es que incluso por estrategia comercial tú puedes empezar a hacer un mix de canales que sea diferentes. Entonces, tu canal indirecto empieza a pesar más que tu canal directo, el canal internet empieza a jugar. Con todo este tipo de cosas, yo siempre he sido tremendamente prudente en el sentido de ampliar las fuerzas de venta. ¿Te parece que también es importante el conocimiento local de las fuerzas de ventas? Yo creo que sí, cuando estamos hablando de la frontera nacional. Es decir, en mi experiencia en multinacionales ha habido muchas veces que la gente de los headquarters se cree que puede manejar desde Londres un mercado en España porque está verticalizado, y yo creo que esto es absurdo. Es decir, es absolutamente fundamental el flavor local cuando tú estás hablando de nacional, multinacional. En España es verdad que no por conocimiento del mercado, pero sí por autonomías y cosas de este tipo. En algunos casos pues es bueno que la fuerza de ventas que sirve a un territorio sea una fuerza de ventas que sea de esa autonomía. Yo creo que los vendedores al final se hacen, es decir, que hay personas que pueden tener una cierta facilidad en la comunicación y una personalidad que sea más extrovertida y que de alguna manera les facilite la comunicación. La parte de comunicación es muy importante en un vendedor, no solo esa, pero indudablemente en tanto en cuanto tú seas capaz de comunicar mejor, será mucho más fácil que tú puedas influenciar a tu cliente, con lo cual hay determinados perfiles que lógicamente a priori no parecen los más adecuados. En este sentido yo tengo experiencias de todo tipo y aquellos que parecían que eran más dotados al final no han llegado a los niveles de consecución que han tenido otras personas que a lo mejor a priori no estaban, parecían naturalmente tan dotadas, pero que luego que al final sí que han funcionado, con lo cual para mí el vendedor fundamentalmente se hace. ¿Qué es eso el coaching? Porque hay gente que opina o que te cuenta cosas distintas, ¿no? Pues mira, para mí el coaching del día a día está en aprovechar todos los momentos que tú tengas con una persona para contarle tu película. O sea, tú tienes una estrategia, tú has establecido un marco de actuación y tú tienes una serie de registros en tu actividad. Eso tú lo tienes que llevar en la cabeza, lo tienes que tener interiorizado. Cuando alguien entra en tu despacho para pedirte que tiene que aprobar un precio y tal, tú puedes aprobar el precio y decirle sí o no, o en ese momento le puedes decir, mira, esto no tiene ningún sentido, porque te estás metiendo en un tema que no es estratégico para la compañía, que me estás diciendo que vaya a unos niveles de descuento que son una barbaridad. Entonces, esto no tiene ningún sentido. Si tú recuerdas bien, aquí lo que en este momento prima es este tipo de producto con este tipo de planteamiento. O sea, eso para mí es el coaching. El coaching es una cosa que no es el que tú te sientas y dices, vente para acá que te voy a dar coaching, de 6 a 7 coaching, no. Lo que hay que hacer es, de una manera natural, en toda la interrelación que tú tienes con todos los vendedores de tu equipo, aprovechar para contarles la estrategia, para contar qué es lo que están haciendo y qué es lo que no están haciendo.
¿Qué tiempo debe estar el jefe de ventas en su oficina analizando o llevando temas administrativos y qué tiempo debe estar en la calle con sus vendedores? Yo te diría que es matizable. Si él está haciendo su trabajo bien con los vendedores, si pudiese estar el 100%, mejor. Si fuese capaz de estar el 60%, perfecto. Pero siempre y cuando haga su trabajo bien. Es decir, que cuando tú vas con un vendedor a hacer una visita a un cliente, tú como director comercial tienes que saber hacer esa visita. Es decir, que tú no puedes ir a hacer lo que el vendedor tiene que hacer. Tú le tienes que dejar el sitio al vendedor. O sea, tú lo que tienes que hacer es decir, yo soy el director comercial, vengo aquí porque tú eres un cliente tremendamente importante y porque yo te quiero transmitir a ti lo importante que para la compañía, tararara, lo que tú no puedes es ir allí y hacer el trabajo del vendedor y luego encima salir y decir, ¿has visto esto? No. O sea, que si tú haces el trabajo bien y tú haces un acompañamiento adecuado a ese vendedor, reforzando lo que el vendedor dice y reforzando la posición del vendedor en base a decir, yo como representante de la compañía estoy aquí para darle más credibilidad, todo el tiempo que puedan, mejor. Lo que pasa es que hay mucha administración en todas las compañías y entonces es difícil que un jefe de ventas pues no tenga que estar mucho rato haciendo report, historias y cosas de esas. ¿Cuál es para ti el proceso o qué definirías un buen proceso de fijación de objetivos, ¿no? La fijación de objetivos es el primer elemento y el elemento más importante de algo más global que es el plan comercial. Yo entiendo que para que una fuerza de ventas sea exitosa es absolutamente fundamental que esa fuerza de ventas lo que haga es mejorar la competitividad de los productos que han sido diseñados y fabricados para que ellos los vendan. De alguna manera que sea amplificador del portafolio de productos y servicios que la compañía tenga. Una vez definido de esta manera, es muy importante que exista un plan comercial. La existencia de un plan comercial lo que hace es poder canalizar y hacer más eficiente todo el esfuerzo que la fuerza comercial tiene que hacer. Y un buen plan comercial, además de unos objetivos, tiene que tener un plan de actividad muy concreto y específico que a mí me permita, siguiendo esa actividad, saber cómo va a ir al final de mes, al final del trimestre o al final de año. Hay empresas que a lo mejor son muy ambiciosas con los objetivos porque piensan que así al menos se quedarán los comerciales a medio camino. Otras que dicen, no, el problema de fijar un objetivo es que si me quedo corto, luego resulta que el vendedor se relaja cuando llega al objetivo. ¿Cómo resolver ese problema? Bueno, a ver, yo siempre que me he puesto a poner objetivos me he puesto muy tranquilo porque yo creo que hacerlo bien es imposible, es absolutamente imposible. El que tú seas capaz de repartir equitativamente todo es imposible, con lo cual esto ya a mí me da una cierta tranquilidad. Entonces, lo que yo hago es mirar el objetivo global. Y el objetivo global tiene que ser un objetivo basado en el potencial de mercado y tiene que ser un objetivo aspiracional. O sea, los objetivos tiene que costar trabajo hacerlos. Tiene que costar trabajo hacerlos. Entonces, en función del potencial y en función de la componente aspiracional, yo lo que hago es fijar los objetivos. Y esos son los dos criterios. El resto lo utilizo como referencias, que he hecho el año pasado, cómo crece la competencia, pero para mí esos son los elementos fundamentales. Hemos conseguido que los directores o los jefes de ventas, los directores comerciales, los jefes de ventas, tengan comerciales que consigan sus objetivos. Vamos a ver, yo ahí creo que el elemento básico es lo que yo llamo contribución individual. Es decir, yo creo que para que una fuerza de ventas haga sus objetivos todos los años, que es lo que realmente tiene que hacer, la base está en que cada vendedor individualmente haga sus objetivos. No hay que ser matemático como yo para que si todo el mundo hace los objetivos, el final es el resultado de la unidad de negocio. Y entonces es absolutamente fundamental que esa cultura sea implantada en la fuerza de ventas. Hay equipos que consiguen los objetivos, pero posiblemente porque hay dos vendedores que hacen un overachievement
y hay otros 4 o 5 que se quedan en el 20 o 30%. En un momento determinado lo que yo hice fue poner un objetivo llave a los jefes de equipo, y en tanto en cuanto todos sus vendedores no estuviesen por el 80%, por encima del 80% del achievement, él no cobraba nada. Fue tremendamente polémico, fui tremendamente criticado, porque al final el jefe de equipo me decía que si él hacía el objetivo, que yo no le podía decir cómo, pero indudablemente para mí me parece que es fundamental, porque además un vendedor que hace los objetivos es una persona feliz, y uno que no los hace, pues es una persona que tiene muchos problemas. ¿Cómo se hacen buenos vendedores? Bueno, yo creo que la única manera de tener buenos vendedores es cuando tienes buenos managers, cuando tienes buenos directores comerciales, cuando tienes buenos jefes de venta. Un buen director comercial, un buen jefe de venta tiene que tener una visión un poco de helicóptero para de vez en cuando apartarse del día a día y ver si las cosas están funcionando como tienen que estar funcionando. Tiene que ser un ejecutor tremendamente exigente y que indudablemente tenga claro que la base de la consecución de objetivos es el que se realice la actividad que se tiene que realizar, y en este sentido pues yo creo que es muy importante que la fuerza de ventas tenga una metodología o tenga una forma de poder reportar toda su actividad, y es muy importante que la palabra control sea una palabra que se utilice en la fuerza de ventas. Es una palabra que puede parecer negativa, pero que es absolutamente necesario el que exista un control sobre la actividad que los vendedores están haciendo. El siguiente elemento para tener buenos vendedores es que la forma de dirigir del manager sea una forma de dirigir basada en el desarrollo de las personas. Para cumplir objetivos, la única forma y manera es que tú tengas buenos vendedores, y yo creo que entre poner el foco en cumplir los objetivos de cualquier manera y poner el foco en desarrollar a los vendedores, la forma adecuada es desarrollar a los vendedores. En tanto en cuanto tus vendedores sean buenos, lógicamente los resultados lo serán. Se parte de la exigencia, pero luego después es necesario hacer un plan de desarrollo individualizado para cada uno de ellos, porque incluso el más experto siempre tendrá áreas que serán áreas de mejora, con lo cual hay que partir de la exigencia y hay que generar planes de desarrollo individualizados. ¿Y qué medidas recomiendas tú usar para evaluar a un vendedor, y cuál debe ser el balance también entre las medidas más cuantitativas o más cualitativas? Yo creo que las medidas cuantitativas están dirigidas al pago de incentivos, y las cualitativas están dirigidas al plan de desarrollo. Y yo creo que esto es una separación que tiene que ser absolutamente clara. Es decir, a mí nunca me ha gustado que haya objetivos soft a partir de los cuales se paguen incentivos, de estos que son interpretables. Tienen una ventaja como desarrollo del manager, o sea, que el manager tenga que poner un criterio sobre algo a la hora de repartir que no sea matemático, y entonces eso te da idea de si ese manager coge la bolsa que tiene y la reparte entre todos y como que no lo hace muy bien, o que de verdad eso lo hace con criterio. Eso es algo que es una buena enseñanza para el manager, y es lo único que a mí me gusta de el tener objetivos soft que conllevan a cumplimiento de incentivos. ¿Qué papel juega y cómo debe hacerse el feedback o el feed forward desde el jefe de ventas al vendedor, ¿no? Yo creo que en la evaluación de un vendedor y en el plan de desarrollo de un vendedor hay unos hitos que son oficiales en la compañía. Entonces tú puedes hacer evaluaciones anuales, puedes hacer evaluaciones semestrales, es decir, tú tienes unos hitos oficiales que tienes que hacer, y tienes que hacer en ese plazo, que además disparan procesos, porque esa evaluación te permite pagar los incentivos y cosas de este tipo. Y esto hay que hacerlo tremendamente riguroso. Y si hablamos de estos vendedores que han estado 5 o 6 años sin hacer objetivos, con evaluaciones que han sido buenas, ese tipo de cosas al final son tremendamente difíciles de manejar, porque la evaluación no se ha hecho con rigor. Con lo cual, los hitos oficiales de evaluación hay que hacerlos. Pero eso tiene que ser una parte
de lo que es tu planteamiento de desarrollo de las personas y de evaluación. Tú, de alguna manera, tienes que estar continuamente evaluando y continuamente dando feedback y dando coaching. ¿Cuál es el formato que más te ha gustado de evaluación de vendedores? Bueno, si me preguntas el formato, te diría que quizá ninguno, o sea, porque casi siempre he trabajado en compañías multinacionales y entonces, como son formatos hechos para 60.000 personas, pues para 60.000 valen, pero para uno no vale. Pero el formato es que es irrelevante, lo importante es cuál es el contenido de la evaluación. En la evaluación tiene que haber una parte que sea, hemos dicho, cuantitativa, y ahí estos son habas contadas. Tú tienes los objetivos y tienes que ver contra los objetivos cuál ha sido tu performance. Y eso no es interpretable, y además yo creo que no es interpretable en ningún sentido. Yo he tenido siempre personas que me han venido a justificar por qué alguien que no había hecho los objetivos tenía que cobrar los incentivos. Y ahí ninguna excepción, es decir, los objetivos a los objetivos se hacen, se cobra, no se hacen, no se cobra. Lo siguiente sería la parte cualitativa, y la parte cualitativa lo que tiene que servir es fundamentalmente como plataforma para el plan de desarrollo. En ventas yo básicamente una evaluación debería estar planteada en base a 4 elementos. El primer elemento debería ser los conocimientos comerciales, habilidades comerciales del vendedor. El segundo elemento deberían ser las habilidades técnicas del vendedor. El tercer elemento debería ser el compromiso con los resultados, y el cuarto elemento debería ser la madurez. En función de estos 4 criterios, tú también puedes hacer una categorización de vendedores, porque yo he conocido vendedores que se han retirado de vendedores con 65 años y han estado toda su vida trabajando de vendedores. Y es muy difícil que un vendedor empiece como vendedor y acabe como vendedor. Entonces es muy importante el que la carrera del vendedor se divida en categorías, y si tú puedes abrir 5 o 6 categorías, pues mucho mejor. Y si tú de alguna manera estableces que en cada categoría tienes que estar 2 años, pues ya tienes 10, 12 años que tienes cubiertos. Si esto no lo tienes así, los vendedores buenos quieren rápidamente ser senior, o quieren ser jefes, o quieren ser lo que sea. Entonces eso para mí sería un poco la estructura. ¿Cuál es tu experiencia con los cuadros de mandos comerciales en los que se miden una serie de indicadores del desempeño comercial? ¿Son realmente útiles, o a veces nos pasamos de medir cosas que luego no se miran o luego no se usan? Yo creo que todos tienen tendencia a ser demasiado exhaustivos, y yo te podría decir que mi experiencia es que nunca he utilizado ningún cuadro que me haya gustado, y es una pena, pero yo creo que cuando se reúne el comité ejecutivo o cuando se reúne el comité comercial para hacer un cuadro, hay demasiada gente, y entonces están los de marketing, están los jefes de producto, están los otros, y todo el mundo quiere que su información aparezca en ese cuadro, y en general no se hace un buen trabajo a la hora de priorizar qué es lo que tiene que estar y qué es lo que no tiene que estar. Un cuadro fundamental, sin un cuadro no se puede manejar, pero insisto que el cumplimiento de objetivos está mucho más relacionado con el análisis que se hace de la actividad que con el análisis que se hace de los resultados. ¿Qué opinas de los reports de visitas, ¿no? De pedir la información de las visitas, de los comerciales, a qué clientes ha visitado, en qué momento? Es fundamental que el director comercial sepa la actividad que están realizando sus vendedores, y es fundamental que él tenga información que le permita evaluar si el plan que él ha diseñado se está llevando a la práctica, y por tanto para mí no resulta en absoluto peyorativo el que un vendedor tenga que hacer un report para ver qué visitas ha hecho, primero por su propio beneficio, es decir, que
Yo he sido vendedor y yo necesitaba una mínima organización para poder trabajar. Cualquier sistema de estos que te dan el report de las visitas te permite hacer eso y muchas más cosas. Te permiten tener la información del cliente actualizada, te permite organizarte, te permite muchas cosas, con lo cual el primer interesado en ese sistema tiene que ser el vendedor y él tiene que ser el primer usuario de ese sistema, y luego después, efectivamente, en un sistema de este tipo hay muchísima información que es muy buena para la dirección comercial, para la dirección de marketing y para todo el mundo, pero cuando tú diseñas un sistema de estos no se te debe olvidar nunca que el primer objetivo es el de mejora de la actividad.